montarme en el vuelo más peligroso del mundo, Drucker. Solo hay dos compañías que vuelan a Bután y esta es una de ellas. Hello. Hello. No, avión bonito, buena configuración. Bueno, pues ya estoy dentro después de un poquito de prisa porque me he despistado en el dinner lunch. Pero bueno, he llegado a tiempo. Y fijaros el avión nuevecito, con buenísima presentación, con su dragón de Bután aquí. O sea, el avión realmente parece nuevo. Es para los frikis de la aviación, pues se trata de un Airbus 319, ¿vale? Supongo que es un poquito más pequeño que el que utiliza Ryanair allí en Europa. Solo hay dos compañías aéreas que vuelen a Bután, que es la Royal Bután o no sé qué historia, y la Drucker, que es esta que he cogido yo. Y bueno, supongo que es por la dificultad que tiene el aterrizaje. Lo dicho, solo 20 pilotos capaces de hacer el vuelo en el que me estoy montando ahora mismo, y solo el capitán puede aterrizar el avión. No lo puede aterrizar el copiloto, ¿vale? Solo el capitán lo puede aterrizar. Y para hacerse capitán de esta compañía son 10 años de experiencia volando. Así que esperemos que el hombre se haya tomado el café esta mañana. Pues aquí estamos, tocando suelo, en paro, en Bután, el aterrizaje, el vuelo más peligroso del mundo. Bueno, pues aquí está, Bután. ¡Wow! Uno de los países más aislados del mundo. Uno de los países más difíciles de llegar del mundo, y aquí estoy, en Bután. Y bueno, pues nada, ahora ya os explicaré cómo funciona esto un poco, pero se supone que me vienen a recoger. Y bueno, mirad qué aeropuerto más bonito, ahí con su familia real, que se vea, sus inscripciones. Lo dicho, parece un templo budista, poquitos aviones aquí, y nada, para allá vamos. Y bueno, muy divertido entrar a Bután porque esta gente vende lo de que es el país más feliz del mundo y todo ese tipo de cosas. Y en cuanto vas a lo que es la inmigración te sonríe, ¿qué pasa? No sé qué, el visado y tal. Y fijaros qué paranoia la cinta para coger lo que es el equipaje con su pedazo de templazo ahí budista y tal. Y el aeropuerto decorado con motivos budistas. Es realmente muy precioso, es realmente muy bonito, ¿eh? El aeropuerto pequeñísimo, tiene como solo 3 o 4 cintas de equipaje. Y bueno, muy bonito aquí, fijaros con sus uniformes, hello, qué guapos. Y nada, de momento muy escénico. Y la entrada a Bután, uno de los países más complicados de visitar del mundo. Vamos a verlo. Pues nada, vamos a ver cómo es la entrada o la salida del aeropuerto al país más feliz del mundo. Ojito, normalmente cuando se sale del aeropuerto se escucha gente gritando taxi, taxi, y aquí solo se oyen pajaritos. La faldita como en Escocia, el kilt. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Pues ya tengo aquí la famosa bufandita budista de bienvenida. Y bueno, ya os iré hablando un poquito más, ya os iré enseñando las paradas, pero de momento mientras venimos conduciendo desde el aeropuerto, este país es de una belleza, es que es wow, inimaginable. Nos hemos parado aquí donde está el puente más viejo de Bután, que tiene 704 años, cuidado 4, y es magnífico, ¿ves? Todas las casas que se ven están hechas con ese tipo de arquitectura
las montañas limpias, sin apenas cableado eléctrico. Es de una belleza natural realmente apabullante. Como el país continúe así, os digo que esto es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Pero, pues nada, ya hemos parado, vamos a comer y os voy a enseñar cómo es la comida butanesa. Thank you. Great, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pues fijaros qué restaurante más bonito. No rush, okay? Because we have to wait till up to evening time. Pues nada, aquí estoy en Bután, hemos parado a comer y de momento el país te choca con un surrealismo bestial, ¿no? Porque lo primero que ves son esas montañas, esos templos budistas y luego llegamos aquí a la capital, a Thimphu, que pensaba que era Paro, pero no es Thimphu, perdón si lo he dicho mal antes, y te encuentras esta especie de, ¿cómo decirlo?, de Andorra, entre comillas, con sus tiendas de montaña, una ciudad sin semáforos, sin apenas tráfico, con esa arquitectura que podéis ver aquí por la ventana tan típica. Y de verdad, creo que he viajado bastante y todavía me sorprende este país. Es una mezcla súper rara de diferentes cosas y pensar que estamos en el medio del Himalaya, rodeado de los países más pobres que hay, como es la India, Nepal, Bangladesh aquí al sur, y encontraste esta isla de riqueza en medio del Himalaya, es totalmente surrealista. Bueno, pues hemos acabado de comer, aquí estoy con el guía, y nos han traído a ver el deporte nacional de Bután. Y diréis, ¿cuál es el deporte nacional de Bután? ¿Será el fútbol, el básquet, el balonmano? Pues no, el deporte nacional de Bután es el tiro con arco. Bueno, pues hemos venido aquí al centro de Thimphu y como podéis ver, pues está el rey por todas partes, hay bastantes fotitos del rey y aquí detrás pues está lo que quedaría nuestro hotel. Y bueno, esto la verdad es que es muy bonito, como podéis ver, hay una especie de placita aquí en medio, veis qué bonito, parece que están construyendo como un escenario y mucha presencia de budismo por todas partes, como podéis ver aquí a los monjes. Y lo que digo, o sea, esto parece como algún pueblo de montaña en los Alpes o en los Pirineos, pero claro, esto son los Himalayas y está todo lleno de budistas por todos lados, de templos budistas, arquitectura budista, así que realmente un efecto muy surrealista. Se ve un sitio bastante pudiente, no nos vamos a engañar, hay coches buenos, hay buenos negocios, hay buenos cafés, o sea, no se ve pobreza ni muchísimo menos, cosa que como he comentado antes choca bastante teniendo en cuenta la localización. Pero de momento es un sitio muy agradable, apenas hay turistas, o sea, y apenas ves occidentales por la calle. Pero bueno, es muy bonito este Bután. Pues una de las cositas que hace Bután famoso es que es un país que no tiene semáforo, ¿vale? Y diréis, que no tiene semáforo, entonces ¿cómo controla el tráfico? Pues lo controlan a la vieja usanza. A ver si lo podéis ver ahí, ¿veis el guardia? El guardia con los guantes blancos, moviendo las manitas.
Pues bueno, hemos salido aquí a pasear un poquito y aquí estamos en este edificio majestuoso, totalmente precioso, que según nos comenta el guía, esta es una oficina de gobierno. O sea, ahí está el Ministerio de Exteriores, aquí el Ministerio de Economía, creo que ha dicho, el Ministerio de Interior, y esta es la oficina del rey. Pero fijaros qué auténtica preciosidad de edificio, es auténticamente precioso, espectacular. Y bueno, como se ha puesto el sol, pues han bajado la bandera, muy típico como pasa en la plaza de Tiananmen y todos estos sitios. Y ahora pues estamos paseando un poquito alrededor. Pero mirad qué sitio totalmente paradisíaco alrededor de este mamotreco impresionante de edificio, ¿no? Es, como lo diría yo, el silencio que se respira en este país es impresionante. O sea, se respira una paz y un silencio que no lo había experimentado nunca. O sea, aquí delante está lo que es el Parlamento, que es el edificio detrás de los árboles, y aquí pues ministerios y tal. O sea, ahora mismo estamos en zona de gobierno, ¿no? Entonces nuestro guía, no sé si lo podéis ver, aquí detrás está un poquito lejos, o mi guía que está ahí delante, no sé si lo veis. Como están en territorio, en zona de gobierno, se han puesto una especie ¿cómo diría esto? De pedazo de tela de color blanco, no sé si lo veis, que es lo que usa para mostrar respeto hacia el gobierno. Es bastante interesante, pero es que la paz, es que me da esta vergüenza de hablar para no arruinar lo que es el silencio que se respira. Buenos días por la mañana, hemos salido de Thimphu y hemos subido una colinita que está al lado, y a lo que se llega es poco menos que impresionante. Esto qué bonito, pero mirad este pedazo de Buda que está aquí sentado. Qué auténtica maravilla. O sea, 54 metros de Buda, me parece que es el segundo Buda más alto el segundo Buda sentado más alto de Asia. Primero creo que está en Tailandia, una cosa por el estilo. Pero da un efecto con estos colores dorados y tal, increíble. Está hecho de bronce y la cara dice que es de oro. Así que, madre mía, esto tiene que pesar la leche. Y lo ha pagado un singapureño. Y bueno, y ahora parece que dentro hay un templo y alrededor pues te queda esta plaza preciosa, enorme. Pero wow, espectacular. Y el sitio es una pasada, ¿eh? Aquí en las montañas con la ciudad de Thimphu abajo, es totalmente paradisíaco. Bueno, pues ahora estoy en un paso de montaña. Todos estos países tan escarpados tienen la peculiaridad de que para moverte de una parte a otra, pues tienes que atravesar montañas altísimas. Ahora, para que os hagáis una idea, entonces este paso de montaña pues son 3.500 metros, y fue construido hace relativamente poco. Creo que por lo que me comentaba, hará unos 10 años o así que se hizo toda esta decoración tan bonita que podéis ver, y con una cafetería que está allí detrás. Este se ha hecho para celebrar lo que fue que vencieron a una insurgencia, un perrito, a una insurgencia india, que parece que tuvieron un problema,
y entonces pues mandaron al ejército y tal y se acabó el problema y para eso lo construyeron. Pero bueno, tiene buenas carreteras este país, es relativamente fácil moverse de un lado hacia el otro y las vistas que se van viendo son espectaculares. Una pena que no despeje por allí lo que son las nubes, porque si no se vería la cordillera del Himalaya, pero utilizar la imaginación. Bueno, y paradita para la comida, y hay que reconocer que en cuanto a servicios, este país es una pasada. Fijaros en el restaurante que vamos a comer, está vacío, no hay nadie, ¿vale? Y es que estamos solos, o sea, estamos solos y mirad qué vista tiene aquí delante, ¿eh? O sea, fijaros qué auténtica locura esta vista, auténticamente maravillosa, con este restaurante fantástico y es precioso, ¿eh? Pues nada, a comer. Y ojito que la comida de Bután pica, es para darle aparte, cuidadito con lo que os coméis, sobre todo si sois españoles, porque esto pica que no veas. Y nada, pues bueno, pues aquí seguimos en Bután, en este pequeño pueblecito, donde parece que hay una galería de arte que puede estar bastante interesante. En fin, hemos acabado de comer, todo muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué miráis raro el vídeo? Estamos en la ciudad de Las Paz. Y por lo que me comentan, parece que todo es para protección o algo por el estilo, no tiene que ver nada con símbolo sexual o algo así. I have here one mandala, very painted with very pure silver. Pure silver. Yeah. Ok, a ver qué trae este hombre. Va a enseñar una, bueno, dejémosla pelar un momentito. Esto es donde se hacen mandalas, como podéis ver. Y este hombre me va a traer una mandala. Yeah. ¡Wow! What I have here is embossed. ¡Wow! And these are going to, when the light touches those textures, these textures are going to pop up and sparkle. ¡Wow! Silver. Yeah. Artist took 3 months to complete. Entonces me está enseñando una mandala hecha con plata, que parece que es dorado, y dice que son 3 meses para acabarla. Eso es una... En esta parte del mundo se lleva mucho a hacer lo que son las mandalas, como un símbolo de concentración y de mantra. Yeah, background is pure silver. And the texture which is... Un consejito que os voy a dar, ¿vale? Cuando lleguéis a esta parte del mundo, veréis las mandalas, os vais a flipar y vais a decir, quiero mandala, quiero mandala. Cuidado con los precios, ¿vale? Cuidado con los precios, porque te meten unas clavadas que es para flipar. O sea, a veces una mandala que es poco menos que el tamaño de un folio, te pide el tío sus buenos 100 euros, ¿eh? Así que miradlo muy bien, regateadlo mucho, y si no os importa que no esté mucho hecho a mano, sino que esté más o menos que del pego y tal, pues os compráis una que sea reimprimida y ya está, porque en cuanto empecéis con lo que si está hecho a mano, que si pito y flauta, el precio se dispara muchísimo. Así que, consejito, no os compréis la primera que veáis, miradlo bien. Y después de mucha subir cuesta, llegamos por fin al templo
de la fertilidad, lo que provoca que alrededor de este templo vendan tantos símbolos fálicos. Pues aquí está. Pues bueno, pues muy interesante, ya he visto el templo por dentro y parece que aquí lo que hacen ritos de fertilidad, me está explicando aquí el guía, te da una polla enorme que tienes que coger con la mano y la mujer le da 3 vueltas al templo y luego vuelve, y lo chulo es que si se consigue la mujer que da peñada, pues con una listita de nombres tibetanos que le tienes que dar al niño, así que no se va a llamar Manuel ni se va a llamar Pedro Luis. Pero bueno, es interesante las creencias que tiene esta gente y que no deja de ser muy diferente a los milagros de Lourdes y este tipo de cosas que tenemos en nuestra religión. Pero muy gráfico todo, muy interesante y en fin, espero que hayáis aprendido algo de la visita al Templo de los Palos. Pues ojito, fijaros en este puente colgante que nos han traído, en este escenario de auténtica fantasía. Y el puente, según me comenta el guía, son 180 metros de puente colgante. Así que nada, vamos a colgarlo, pero eso da un poquillo de gini, ¿eh? Fijaros en esto. Pero bueno, este puente, cuidado, está muy bien hecho, ¿eh? Tiene muchos cables de tensionado y parece que se va a hacer bastante estable, ¿eh? Pero fijaros qué auténtica belleza de puente en este valle con su río, sus montañas. ¡Qué bonito! ¡Qué ganas de cruzarlo! ¡Vamos! Pues hay un poquito de atasco en el puente, ¿eh? Esta señora está aterrorizada, pero bueno, tampoco yo creo que esto se vaya a caer. Y está muy chulo, la verdad, da saltito el puente, ¿eh? Da un poquito de impresión, pero fijaros lo largo que llega a ser el puente, ¿eh? O sea, a ver si llegamos a todas. Pero esto da una de saltito y de bote que no veas, ¿eh? Pero muy bonito. Oye, esto está largo, ¿eh? Hay que caminar un ratito y da impresión, ¿eh? Si miras para abajo, ojito que esto está alto, ¿eh? Y además se va moviendo a la vez que vas caminando, dando como saltitos, pero es una auténtica chulada. Y al final del puente, un restaurante y una tiendecita para comprarse un polo. ¡Qué apañado estos butaneses! Con esto me despido ya de Bután, este curioso país en medio del Himalaya. Un país pobre para turistas ricos. ¿El país más feliz del mundo? No lo sé, pero solo sé que a mí este país me vio feliz. En fin, me despido ya, hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.